Muy bienvenidos, bienvenidas a finalmente una nueva, iba a decir video presentación, pero porque estoy con el chip viejo, pero simplemente va a ser un análisis de la carta de la próxima luna llena en Sagitario, que en realidad la estamos teniendo hoy mismo, 11 de junio. De hecho, la luna llena ya sucedió, fue a las 9:45 de la mañana en España y unas 5 horas antes en Argentina. Y bueno, vengo a volver de a poquito. Voy a retomar con los videos de astrología. Después de un tiempo de pausa, reflexión, de muchos cambios, muchas cosas que estuvieron pasando. Y ahora con intención de retomar con esto que considero que es parte de mi camino, de mi propósito, y qué mejor momento, qué sincrónico momento, esto no lo había pensado, de hecho, pero qué sincrónico momento volver con estos videos justo el día de la luna llena en Sagitario. ¿Por qué? Porque la luna llena en Sagitario, entre otras cosas, nos viene a mostrar cuál es nuestro sentido, ¿no? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Cuál es nuestra dirección de vida? Eh, Esto es hablando, obviamente, muy arquetípicamente. ¿Qué quiero decir con esto? Que, bueno, Sagitario como su símbolo lo refleja, este centauro que tiene un arco y una flecha. Bueno, este arco y flecha simbolizan, representan de alguna manera la dirección, la búsqueda. En realidad es como apuntar e ir hacia ese lado. Y me parece que justamente, por lo menos en lo que tiene que ver conmigo y el proceso que estuve haciendo, la verdad que no me había planteado volver justamente con un video de la luna llena en Sagitario. No, de hecho, no sabía si iba a volver a hacer este tipo de videos. Van a ser diferentes a los que venía haciendo, eso sí. Probablemente no haga tanto con presentaciones en PowerPoint como solía hacer, porque, bueno, no sé, porque simplemente no tengo ganas. Y me quiero, digamos, enfocar más particularmente en lo que tiene que ver con las energías de la carta y permitirme ver la carta en todo su conjunto y que la carta me vaya hablando, por decirlo de algún modo. Así que nada, después en todo caso me pueden dejar ahí en comentarios si de todas maneras el tipo de contenido que vaya a hacer, por ejemplo, en este video les sirve, les interesa, o si eventualmente prefieren el otro contenido que era como más formateado, más estructurado, más Virgo, más... no sé si ordenado es la palabra, pero cabe la palabra. Así que bueno, en definitiva, acá estoy de vuelta para compartirles un poco mi mirada, ¿no? De lo que representa en este caso esta luna llena en Sagitario. Y antes de continuar, ya les aviso que quédense hasta el final porque les voy a comentar algunas otras ideas que ya vengo elaborando hace unos días también acerca de las propuestas que tengo para adelante. Y bueno, sin más preámbulo, creo que vamos a empezar. Le doy la bienvenida nuevamente a este video de Puro Cosmos. Mi nombre es Elio Frongia y acá estoy, nuevamente. Bienvenidos. Bueno, muy bien. Acá estamos con la carta del momento. Así que yo voy a ver la carta y voy a hablar. No la analicé, para que se den una idea, no la analicé, así que me voy a permitir fluir con lo que la carta me diga en este momento. Así que yo le voy a prestar atención a la carta a ver que me tire de línea para ver de qué se trata, porque casi que no tengo idea. Pero acá viene lo importante. Lo importante de por lo menos cómo quiero yo encarar las cosas eh, desde ahora, a partir de ahora. Y esto tiene que ver con estar un poco más al tanto de lo que pasa y cómo se refleja a través de una carta, que intentar predecir eventos en base a lo que una carta me propone. ¿Ok?
Como muchos de ustedes saben, yo, bueno, tengo un enfoque de astrología psicológica evolutiva. Em, Tengo un enfoque también que tiene que ver con las 7 leyes herméticas del Kybalión, el principio de correspondencia, el principio de polaridad, etcétera. Y más particularmente me quedo con este principio de correspondencia, ¿no? Como es arriba es abajo, como es afuera es adentro. Entonces, a veces cuando no terminamos de comprender por qué están pasando determinadas o ciertas cosas en nuestra vida, en el mundo, en el contexto en el que estamos viviendo, básicamente, podemos apelar justamente a la astrología porque su lenguaje tal vez nos da algunas pautas de que nos permitan comprender. Ah, ok, el proceso viene por este lado. Entonces, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos en esta luna llena? Bueno, como toda luna llena, tenemos esencialmente al Sol en un signo opuesto a la luna, en el signo opuesto y complementario. Es una oposición partil. Obviamente, si tenemos una luna llena en Sagitario, el Sol está en Géminis. Y ya de por sí, cada vez que tenemos una luna llena, hay varias miradas para tener al respecto, pero una de ellas es que tenemos una oposición, una confrontación de posturas. Y la otra mirada es que cuando hablamos de tal vez de intenciones y de ciclos, podemos ver qué es lo que estaba pasando aproximadamente hace 6 meses cuando tuvimos la luna nueva en Sagitario. Entonces, ¿qué pasó desde aquel momento hasta ahora, en estos 5 meses y medio, casi 6 meses, en temas del eje Géminis-Sagitario? ¿Cuál es el eje Géminis-Sagitario y más puntualmente Sagitario? Como decía al principio, en esa especie de introducción, Sagitario tiene que ver con el propósito, tiene que ver con las filosofías de vida, tiene que ver con las ideologías, tiene que ver con las otras culturas, con el extranjero, con lo global. De hecho, el eje Géminis-Sagitario también muchas veces tiene que ver con el comercio. Comercio local en el caso de Géminis, comercio global en el caso de Sagitario. Entonces ya, si hablamos de estas cosas, probablemente alguno que esté un poquito más informado de algunas cuestiones que están sucediendo en el mundo, con temas comerciales, ya van dándose cuenta por dónde viene el tema. Uno me podría decir, bueno, está bien, pero no hace falta que sea una luna llena en Sagitario para darse cuenta que hay movimiento en temas de comercio global. Es cierto, es plenamente correcto. Lo que hay que entender es que es un proceso. Y la parte del proceso es lo interesante, porque muchos de estos temas que se están movilizando a nivel global, a nivel colectivo, por ejemplo con el tema de los aranceles que estuvo queriendo imponer y estuvo imponiendo Trump a diferentes países, que los sube, que los baja, que negocia, que aprieta, que a Europa, que a China, que a, bueno, a Canadá, a México. Eh, Todo esto empezó cuando arrancó su presidencia, a finales de enero, 20 de enero, 20 de enero de este año, con un sol haciendo prácticamente conjunción a Plutón en Acuario. Entonces ya acá tenemos algunas pautas de, hey, hay algunas cuestiones que sí, van como cuajando. Y después si tenemos en consideración que el planeta regente de Sagitario es Júpiter, y a Júpiter lo tenemos ahora mismo en Cáncer, fíjense qué interesante que Júpiter está haciendo cuadratura a Saturno y a Neptuno. La cuadratura la va a perfeccionar realmente unos días después. O sea, en los próximos días la va a perfeccionar. Pero, no sé si se acuerdan, yo hablé hace como 6 meses, un poquito menos. No, más o menos, por ahí, sí. Hablé de un proceso que empezó el año pasado, en realidad desde septiembre, si no recuerdo mal, en el cual tuvimos desde entonces hasta ahora 3 cuadraturas Júpiter-Saturno.
pero en ese momento fueron dos de las cuadraturas, fueron con Júpiter en Géminis y Saturno en Piscis, y esta última cuadratura con Júpiter ya en Cáncer, Saturno en Aries, y además lo sumamos a Neptuno. Entonces ya acá empieza a configurarse una dinámica global, una dinámica colectiva que tiene otro tinte. Y este otro tinte, este otro matiz, bueno, está bastante potenciado por una cuestión nacionalista. Júpiter en Cáncer. Cáncer tiene que ver con las raíces, tiene que ver con la patria, tiene que ver con nuestro pasado, nuestra infancia, lo que emocionalmente nos mueve. Entonces, si empezamos a hilar un poquito fino, vamos a ver que tenemos a la luna en Sagitario y es una luna que responde a Júpiter, porque Júpiter es regente de Sagitario. Entonces, Júpiter tiene una influencia sobre la luna. Pero Júpiter está en terreno de Cáncer, está en el signo de Cáncer, que es el domicilio por excelencia de la luna. Por lo tanto, lo que tenemos acá, aunque no haya una conexión directa entre ellos, es lo que se llama una recepción mutua. Entonces hay una cuestión de necesidades que tienen que ver con trascender horizontes físicos, mentales, con un Júpiter que también puede estar exacerbando la cuestión emocional. Es un gran amplificador. Júpiter, por donde pasa Júpiter, las cosas se expanden o a veces se exageran. Entonces, se dice que Júpiter está en exaltación en Cáncer. Yo tengo mis dudas. O sea, puedo entenderlo, obviamente. Sí creo que hay una cuestión cuando está ese Júpiter bien plasmado en Cáncer. Lo veo como una especie de gran protector espiritual, ¿no? Es como un protector espiritual no sé, del alma, del corazón. Pero cuando no está tan bien integrado, creo que amplifica justamente la hipersensibilidad. Y la hipersensibilidad en este sentido no pretende hacer o sea, no pretendo hacer un juicio con esto de la sensibilidad, sino que lo que estoy queriendo decir es que la sensibilidad es subjetiva. Y tampoco digo que la subjetividad sea mala, simplemente que es muy subjetiva. Y al ser subjetiva va a depender de quién lo mire. Ejemplo, para ponerlo más claro. 1 más 1 es 2, independientemente de quién lo mire. A menos que venga algún matemático y me diga, no, en otro espacio no euclidiano puede no ser 2. Ok, no importa. Vamos a hacer la matemática aritmética básica. 1 más 1 es 2, independientemente de quién lo mire. Sin embargo, hay otras cuestiones que cuando se empieza a impregnar la ideología o la idiosincrasia, ya no es tan así. La justicia. ¿Qué entendemos por justicia? Justicia también es un término bastante jupiteriano. La justicia en realidad, o mejor dicho, quien hace valer la justicia, quien juzga en base a la ley, tal vez es Capricornio o es Saturno, pero quien de alguna manera establece las leyes, podríamos decir, es Júpiter. Y fíjense que justamente el tema que tenemos acá es que Júpiter está haciendo cuadratura a Saturno y a Neptuno. Y las cuadraturas, vamos a quedarme principalmente con la cuadratura por ahora, con la cuadratura Júpiter-Saturno. Esta cuadratura primariamente lo que nos hace es como hay que crecer por este lado y Saturno dice no es por ahí. O sea, o hay que ver cómo se puede crecer por ese lado. No, pero vos tenés que confiar. Confiemos porque las cosas hay que ser súper optimista y hay que confiar en la vida y la pasión, la emocionalidad. Y Saturno que está en Aries está con una especie de freno de mano puesto en lo que tiene que ver con la individualidad. Y esto puede ser muy restrictivo justamente en la energía individual. Y acá es donde las dos cosas se confrontan. Bueno, no se confrontan porque no son oposición, sino que chocan. Y en este choque es donde no termina de haber un acuerdo muy claro. Y esto de la falta de claridad también está puesta por Neptuno. Tenemos una conjunción Saturno-Neptuno
que no es partil. La conjunción partil real, real, real va a ser el año que viene, febrero del 2022, no sé por qué dije 22, pero 26 quise decir. Estaba pensando en febrero. Febrero del 2026 va a ser esa conjunción partil entre Saturno y Neptuno. Pero ya está en orbe de aplicación hace tiempo, ya hace varias semanas está en orbe de aplicación. Y están en un signo cardinal, en el signo cardinal por excelencia, que es Aries. Entonces, esta falta de claridad en parte es como la intención, si cabe la palabra, aplicarle o sea, asignarle una intencionalidad a un planeta. Bueno, no es así. Los planetas no tienen ninguna intención, están ahí y nosotros le damos un sentido, le damos un significado y después según cómo lo interpretemos nosotros nos va a dar, bueno, una respuesta de una manera u otra. El planeta no tiene ninguna intención, no le importa lo que pasa con tu vida, ni con la mía, ni con la de nadie. Simplemente está ahí y nosotros encontramos analogías. Esto me parece importante dejarlo claro, por lo menos es un punto de vista. Después hablábamos más poéticamente, metafóricamente, de que la invitación que te hace Saturno, Neptuno, esa, bla, 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 bla. Bla, 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 mucho cuento. Mucho cuento. Sirve, sirve muchas veces. Porque necesitamos contarnos cuentitos. O sea, muchas veces necesitamos contarnos cuentos para, bueno, para tomar decisiones. O sea, no pretendo hacer un juicio, simplemente con esto lo que estoy diciendo es, ojo, porque las cosas no son necesariamente, porque Saturno acá y allá, entonces, nada, Saturno y Neptuno están ahí y nosotros lo podemos interpretar de muchas formas. Y esta conjunción Saturno-Neptuno, sí, vamos a seguir con esta dinámica de que nos propone, qué sé yo, bueno, nos propone que hay una estructura por establecerse, pero que no está bien definida todavía. Porque lo que hay que hacer probablemente es disolver algunas cuestiones previamente. Neptuno en Aries. Y Neptuno en Aries también es como puede encarnarse, o mejor dicho, se puede interpretar como alguien, un individuo valiente, corajudo, que encarna el rol del Salvador. Y acá es donde tenemos a Júpiter haciendo cuadratura a estos dos. Júpiter, en cuadratura a Neptuno, puede exacerbar muchísimo toda esta ilusión, toda esta fantasía que tenemos de un Mesías, de un enviado de Dios, que nos pone, si seguimos con esta dinámica, ¿no? de entenderlo de esa manera o asimilarlo de esta forma, nos pone en una situación, desde mi punto de vista, un poco compleja, que es discernir. Discernir qué es verdad y qué no es verdad, qué es cierto y qué no es cierto. Y ahí es donde aparece la subjetividad. Porque yo por lo menos soy de los que cree que no hay una verdad única y absoluta, y siempre parafraseo a Shakespeare en este sentido, nada es verdad ni es mentira, todo depende del cristal con el que se mira. Pero sí, lo que podemos llegar a hacer es ser conscientes de que estamos eligiendo un cristal para mirar las cosas. Y esto nos puede afianzar nuestras creencias cuando miramos el cristal que más nos gusta, que más resuena con nosotros. Pero cuando viene otra persona a contarnos la historia desde su cristal, desde su óptica, probablemente sintamos que no tiene nada que ver con la realidad. ¿Por qué estoy hablando de todo esto? Bueno, porque la luna llena en Sagitario nos viene a mostrar un poco estos conflictos que hay a nivel ideológico, incluso religioso, de idiosincrasia, de noticias, de los medios de comunicación también. Recordemos que Géminis tiene que ver con la comunicación. Es una comunicación
que está muy asociada a cómo procesamos la información, a cómo buscamos información, cómo nos movemos en el entorno cercano. Podríamos decir que es el barrio, de alguna manera, el barrio cercano, las personas con las que no convivimos, pero digamos que son cercanas, nuestros vecinos, por ejemplo, nuestros primos, compañeros de colegio, sobre todo en el colegio primario, en la escuela. Pero más allá de eso, es una cuestión de cómo se mueve la información en nuestro entorno cercano, cómo comerciamos con nuestros comercios de barrio. Y Sagitario es algo mucho más grande. El comercio global, como decía antes, ya no es solamente la información dispersa, es información sintetizada. Bien integrado, Sagitario hace síntesis de la información y ve qué es lo que tiene sentido. Y bueno, la utilidad es algo más virginiano, pero bueno, recordemos que Géminis, Sagitario y Virgo son signos mutables que comparten una cruz, la cruz mutable con Piscis también. Y tenemos en esta dinámica, tenemos esta confrontación entre lo que tenemos en el entorno, lo que consumimos y lo que compartimos y lo que conversamos con nuestra gente más cercana, más allegada, y lo que vemos como mucho más afuera. ¿Está pasando en el mundo? ¿Está pasando lo que me dicen que pasa? ¿Se coincide eso que dicen que pasa en el mundo con mi realidad próxima? ¿Quién maneja? ¿Quién informa? ¿Tiene algún objetivo esa persona que informa? ¿Ese medio de comunicación que informa? Es inevitable igualmente tener una cuota de subjetividad y menos con esta lunación, porque así como les dije que Júpiter está en Cáncer y tenemos la luna llena, digamos, tiene un ciclo, un bucle entre la luna Júpiter. Pues si vemos las regencias por dispositores, nada, el dispositor de la luna es Júpiter y el dispositor de Júpiter es la luna, entonces se queda acá. Se queda acá, se queda acá. Ahora, digamos, bueno, vamos a considerar al Sol. El Sol está en Géminis. Géminis es un signo regido por ¿quién? Por Mercurio, que está en Cáncer. Por lo tanto, está regido, digamos, tiene influencia de la Luna. Entonces, la Luna tiene una relevancia muy fuerte acá, el mundo emocional. Nuestras necesidades, lo que nosotros necesitamos para sentirnos seguros. Y esto está muy matizado por una cuestión casi nostálgica, diría. ¿Por qué hablo de nostalgia? Porque Mercurio en Cáncer es un procesamiento de la información que tiende a ir mucho al pasado, que tiende a ser muy emocional, que tiende a darle mucha vuelta a las emociones también, salvando las diferencias, porque hay diferencias, pero a veces un Mercurio en Cáncer o una Luna en Géminis tienen similitudes. De nuevo, son cosas diferentes porque son funciones diferentes, ¿ok? En el caso de Mercurio en Cáncer la comunicación es sentida. La comunicación es desde lo que me produce alguna variación a nivel emocional. En caso de una luna en Géminis es lo que yo necesito, es comunicar para sentirme bien. Es diferente, ¿ok? Pero las similitudes están en esto de que hay un tinte muy subjetivo y hay un tinte muy emocional. Y en el caso de Mercurio en Cáncer es esta sensación de volver al pasado. De a veces no poder desapegarse del pasado. De no poder soltarlo. De quedarse en esta idea de todo pasado fue mejor. Bueno, no sé, tal vez sí, pero el presente es inexorable. Es inexorable porque es lo único que existe desde mi óptica, por lo menos. El futuro es una construcción que idealizamos, que probablemente no llegue nunca, aunque da la sensación de que la consecución de presentes continuos crean futuro. Pero bueno, de nuevo, esto ya hablé bastante, varias veces de la ilusión del tiempo, ¿no? Entonces,
Sé que estoy divagando, pero ya les avisé que iba a ser diferente y bueno, van a ir más que nada por este lado, cosas un poco más sentidas. En términos generales, ¿qué es lo que nos propone esta luna llena en Sagitario? Bueno, esto que les digo, ¿no? Empezar a darnos cuenta de cómo nos movilizan los temas ideológicos, los temas de los diferentes puntos de vista, la sensación de justicia o injusticia que puede haber. Esto me parece que lo estamos viendo, se está viendo mucho en muchos países. En Argentina se está viendo qué consideramos que es justo, qué consideramos que no, quién establece, o sea, quién determina la justicia y por qué cuando la misma justicia, bueno, la misma, a veces son los mismos jueces, a veces no necesariamente, pero por qué cuando el Poder Judicial, vamos a ponerlo así, cuando el Poder Judicial determina que uno es culpable en ciertas causas, em, hay gente que puede salir a protestar y cuando tal vez esos mismos jueces determinan que, que hay inocencia en otras personas que cometieron prácticamente lo mismo, no hay, o sea, es como no hay coincidencias en las personas que reciben esa información. Para replantearlo, porque me parece que no fui claro, lo que quiero decir con esto es que a veces medimos la sensación de justicia o injusticia con una vara muy subjetiva. Nos cuesta mucho usar la misma vara para determinar que algo está bien o que algo está mal. Si yo veo a Juancito que hace algo mal y hay una ley que me ampara para juzgarlo a Juancito, Juancito, esto está mal. Listo. Ahora, si soy amigo de Pedro, pero Pedro hizo lo mismo que Juancito, yo no puedo usar una vara diferente. Tengo que usar la misma vara, aunque sea mi amigo. De nuevo, acá hay para tirar, tela para tirar un montón. Eh, a lo que apunto con esto es a intentar preservar la objetividad de los hechos y la dificultad está en quién nos dice cuáles fueron los hechos. Porque habrá algunos que que puedan creer que hay, qué sé yo, causas con un montón de pruebas super confirmadas y demás para determinar la culpabilidad o inocencia de una persona. Y va a haber personas que no les va a ser suficiente o que van a creer que eso está armado. Y lamentablemente muchas veces está armado. Y es verdad, es verdad. Y sabemos que muchas veces en los gobiernos, según el gobierno de turno, o los gobiernos de turno, independientemente del país en el que sea, parece que la justicia no es tan imparcial. Es bastante parcial. Entonces, ¿cómo hacemos para saber qué es verdad, qué es mentira? Y sobre todo, ¿desde qué lugar nosotros vamos a movilizarnos? Cuando digo movilizarnos no me refiero a hacer una marcha necesariamente, me refiero a movilizarnos internamente, como una movilización interna. Qué nos provoca esto? ¿Qué nos provoca esto que sucede? ¿Por qué considero que es justo o injusto según la persona a la que se juzgue? Em, y el otro punto es eh, cuánto tal vez nos estamos olvidando de la ecuanimidad, cuánto estamos ignorando muchas veces eh, las consecuencias invisibles que han tenido ciertos actos. Porque muchas veces, eh, el otro día escuchaba un podcast de los chicos de Tengo un Plan que le hicieron una entrevista a Gabriel Rolón, que es un psicoanalista argentino. eh, y mencionó una frase que es muy conocida, hablaba un poco de varias cosas que no vienen casi a cuento con esto, pero la frase que les voy a mencionar sí, que la frase concretamente, que él también parafraseó, es el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón.
Y eso es como me da la sensación, a mí coincido con la visión que tiene Rolón en ese sentido, que dice, no, el que le roba al ladrón no tiene 100 años de prisión, sigue siendo ladrón también. O sea, ¿por qué digamos, por qué un acto desleal, por llamarlo de alguna manera, va a estar matizado, minimizado, porque el otro cometió lo mismo? Esa ley de supuesta reciprocidad, no sé, es medio extraña y por lo menos me parece que es válido planteárselo porque a veces salen la sensación de venganza, ¿no? De que hay que pagar por las cosas, de alguna forma. Em, es complejo, es un tema muy delicado que da para debate, me parece que da para debate, porque yo no lo tengo súper claro. Digo, y no lo tengo súper claro porque hay algunos contextos en los que la reciprocidad creo que es importante tenerla. Pero la reciprocidad es complicada también, es compleja. Me acuerdo de otro libro, de otro escritor que no tiene nada que ver con esto que estamos hablando, Joan Garriga. En uno de los libros tal vez más conocidos de él, habla del buen amor, se llama El buen amor en la pareja. Y él ponía algunos ejemplos en los que no me acuerdo ahora los ejemplos puntuales, pero por aparte lo leí hace mucho tiempo. Pero básicamente él decía que si un miembro o sea, si un individuo en la pareja comete algo en contra de las normas pautadas entre ellos, supongamos una infidelidad, ¿no? Vamos a suponer una infidelidad. Eh, Esto no necesariamente avala a que el otro cometa la misma infidelidad, pero en esta cuestión que él planteaba, por lo menos de reciprocidad, creo que tal vez a veces, si yo hablo, si yo te comento, si yo te explico que esto no me gusta, porque me hace daño, porque lo que sea, pero si eso no funciona, a veces es como si estuviera bien de alguna forma devolvérsela, para que la otra persona sienta, o sea, empatice por las malas con la experiencia que yo tuve. Entonces, por eso digo, no lo tengo claro, porque es como el que le roba al ladrón tiene 100 años de perdón. ¿Es así? No, probablemente no. Eh, pero, y en el otro punto que plantea Joan Garriga, eh, a veces como si fuera necesario que el otro entienda mi dolor a través de sentir lo mismo que yo. Pero ahí caemos también en la famosa frase ojo por ojo, diente por diente. Em, no lo sé. No lo sé, por eso planteo el debate. Entonces, volviendo porque me estoy yendo a Narnia, pero me parece interesante plantear estas cosas. Porque justamente acá hay una cuestión muy ligada a lo emotivo, a lo emocional, a la supuesta sensación de seguridad, a la cuestión de que me tocan algo muy íntimo, muy mío, que tocan de alguna manera a esa figura. No hace falta que sea una persona, digo, figurativamente, simbólicamente hablando, a esa que tocan algo muy interno mío que me daba la sensación de protección, hasta de como una cuestión casi maternal, diría. Entonces, estamos actuando desde qué lugar reaccionamos. Y no obstante esto, bueno, no es no obstante, sino que también algo para tener muy en cuenta, es que tanto Júpiter como Mercurio sobre todo, pero Júpiter también está ahí, está haciendo un quincuncio a Plutón en Acuario. Y este quincuncio a Plutón en Acuario es una energía un poco complicada de procesar. Porque Mercurio en conjunción a Plutón puede traer obsesión. Es un Plutón que está retrógrado también, ¿no? Es un Plutón que no está manifestando todo su... A ver, sí, yo creo que en realidad lo está manifestando. Está manifestando todo su poder, pero de una manera un poquito más oculta. Es como un poquito más en la sombra. Y Mercurio está intentando entender por dónde viene esto. Y no lo ve, se puede obsesionar. Y acá vienen las dinámicas de poder. Un tema que me parece súper, súper interesante también es yéndome un poquito más fuera de este núcleo, porque si vamos, la luna llena como tal tiene un núcleo súper claro entre Sol, Júpiter, Mercurio y la luna y se termina ahí.
obviamente la carta sigue, tiene un montón de otras cosas. Y entre ellas, uno de los puntos que me parece súper interesante es Marte, que está en Leo. Está a 26 grados de Leo, próximo a formar una cuadratura con Urano en Tauro. Urano que está transitando los últimos grados de Tauro. El otro día subí un audio a mi Telegram, que hacía 1000 años que no subía nada, que hablé un poquito de cómo la Tierra se sacude. Hablé un poquito de todos los episodios naturales, los eventos naturales que estuvo habiendo en los últimos 10 días. Pero una cuestión impresionante. Volcanes haciendo erupción en diferentes partes del mundo con uno o 2 días de diferencia. Inundaciones brutales en diferentes partes del mundo con también muy pocos días de diferencia. La tormenta geomagnética proveniente del Sol también activando muchas cosas. Acá es donde uno se puede poner un poquito más esotérico y demás, y cómo la actividad solar puede estar repercutiendo, o si quieren, puede tener analogía con todo lo que estamos viviendo, con toda esta cuestión medio convulsiva. Cuando el Sol estuvo transitando los últimos grados de Tauro e hizo conjunción a Urano, tuvimos una también, esto fue hace como 3 semanas, casi, un poco menos, 2 semanas, un poquito más de 2 semanas. Eh, sí, unos 17, 18 días más o menos. Eh, Cuando el Sol estuvo transitando los últimos grados de Tauro, hizo conjunción a Urano y también hubo una actividad solar bastante fuerte. Unos eventos así llamaradas solares fuertes que después se fueron intensificando. Y uno dice, ¿y qué me importa lo que está pasando? No sé, es una máquina de fusión nuclear, está explotando todo el tiempo y sí, qué sé yo, siento más calor o nada. O sea, o me da más calor esto si explota más, tengo más calor acá, no sé. Entonces es como que a veces en el día a día no lo percibimos de una manera muy clara. Yo soy de los que cree, y no tengo una comprobación certera, pero es una creencia intuitiva, tal vez, y pueden tomarla o dejarla, que creo que sí, todas esas cosas influyen, de una manera muy sutil, o no, tal vez no sutil, de una manera tal vez excesivamente clara, pero que nosotros no tenemos la capacidad de comprender bien la causa-efecto. Entonces prefiero quedarme, como no tengo esa comprobación, me quedo con la parte analógica, análoga, mejor dicho, no analógica. Me quedo con la parte que me refleja una analogía entre eso que pasa ahí, nada más y nada menos que el Sol, que es nuestra estrella, es lo más importante que tenemos en nuestro sistema solar. Bueno, no es lo más importante, pero bueno, es lo único que brilla, por lo menos, y es un gran proveedor de energía. Entonces, hay algo ahí que nos dice, che, se está moviendo esto. Está viendo cambios disruptivos. Y este último paso de Urano en Tauro me parece que está dándonos indicios, bueno, análogamente, nos está mostrando cómo se está moviendo todo. Inundaciones por todos lados. Eh, las, los terremotos también, hubo terremotos. Acá nomás en Málaga hubo un enjambre de terremotos. No, ni se sintieron, no son infrecuentes. Lo infrecuente es que se hayan dado tan seguido. Tan seguido, cuando digo tan seguido, fue por cuestión de minutos nada más. O al máximo horas, en muy poquita distancia. Y de nuevo, alguno me podrá decir, bueno, pero esto no me importa, no tiene nada que ver conmigo. ¿Qué tiene que ver con mi día a día? De nuevo, estamos hablando de analogías. Y el otro punto es que Marte en Leo, Marte es el guerrero y Leo es el yo, es el ego. Es un guerrero muy egoico. Cuando está mal integrado, es un guerrero que va queriendo tener razón solamente por una cuestión de ego. Entonces Marte está siendo regido por el Sol. Fíjense cómo acá empezamos a hilar un poco más fino. Un Marte que está siendo regido por el Sol, que está en Géminis, y tenemos toda esta cuestión. Se entiende que la cuestión ideológica está muy latente. Si bien Marte tiene algunos aspectos armónicos y los va a formar muy próximamente con Júpiter,
Bueno, con Quirón no tiene partida ahora, con la Luna la va a formar casi enseguida. Y un poquito más, bueno, con Mercurio creo que ya no va a formar ya lo formó, ya tuvo eh, previamente tuvo el sextil. Pero el punto es la cuadratura Marte-Urano. Marte en cuadratura a Urano en Tauro. Son acciones disruptivas, son acciones imprevistas. Y estas acciones imprevistas tal vez tienen que ver con una lucha de poder, con una lucha de egos. No sé si están muy al tanto de lo que pasó hace muy poquitos días en Estados Unidos entre Trump y Elon Musk. Se empezaron a tirar con todo. O sea, Elon Musk, que tal vez hay algún desprevenido, es el dueño de Tesla, el dueño de SpaceX, estuvo participando muy activamente en la campaña que Trump finalmente ganó, las elecciones presidenciales, y tuvo una participación activa en una comisión, por llamarlo de alguna manera. Estoy intentando recordar la traducción, la sigla, pues se llama DOGE en inglés, pero bueno, no me acuerdo exactamente ahora el significado de la sigla, pero básicamente tenía que ver con hacer más eficiente el tema de los gastos del Estado. Porque lo que argumenta Elon Musk y lo que se viene hablando hace mucho tiempo y con lo que salió hace muy poquito del presupuesto que lanzó el gobierno de Estados Unidos, bueno, para el Congreso, digamos, el presupuesto para este año, lo llevaría directamente a la bancarrota a Estados Unidos. O sea, tienen que pagar más de intereses por la deuda que emitieron que incluso el presupuesto que tienen designado a defensa. Entendamos que Estados Unidos es un país que le asigna mucha plata a defensa. Cuando digo defensa me refiero a los militares. No por nada andan teniendo guerra por todos lados. Ahora parece que están más tranquilos en cuanto a lo bélico de forma directa. Pero siempre están en algún lío, están metidos. Que queriendo supuestamente hacer la paz entre Rusia y Ucrania, con Corea del Norte en su momento cuando Trump estuvo como presidente, después con Biden volvieron las guerras, en fin. Siempre que Estados Unidos tiene algún problema de deuda, de plata o lo que sea, bueno, se inventa un enemigo, crea una guerra, porque eso va a financiar al tesoro, va a financiar sus arcas. Y el debate vino básicamente porque Musk, que trabajó muy fuertemente para hacer más eficiente el tema de los gastos del Estado, hacer reducciones muy fuertes. Esto lo podemos relacionar con desde el relato con lo que se quiso o se quiere hacer, se fue implementando en alguna medida y en otra, yo me doy lugar a la duda, en Argentina, con esto de la famosa motosierra, ¿no? De recortar los gastos, que el gasto lo tiene que pagar la casta. Bueno, yo no me creo nada, yo naturalmente soy escéptico y cuando alguien me vende una solución mágica, voy a dudar mucho de eso. Después podemos debatir un montón si está bien, si está mal, si hay que hacerlo, si no hay que hacerlo, cómo se hace. La clave es el cómo muchas veces. Y sobre todo no dejarse endulzar el oído por lo que te dicen. No, en un país como Argentina, con los políticos que hemos tenido, desde mi punto de vista, elijo creerle a nadie. A nadie, absolutamente a nadie. Te voy a creer cuando me demuestres en 10 años que lo que hiciste funcionó. Antes no te voy a creer nada. Tus promesas no me sirven, tus expectativas positivas no me interesan, eh, tu plan de trabajo inexistente me parece, bueno, falta de argumentos. Entonces, de nuevo, ese es mi punto de vista y por eso me declaro apartidario y mucho menos personalista. No me importa la persona. Como mucho puedo estar más alineado a ciertas ideas, pero si no me demuestran que son fieles a esas ideas y que las van a hacer con honestidad intelectual, con honestidad humana, bueno, no te creo nada. No te creo nada. Demostrámelo y después hablamos. Entonces, volviendo al tema de Trump y Musk. Musk tuvo un periodo predefinido de tiempo en que iba a estar trabajando en esta comisión para reducir gastos y demás y ayudar a mejorar digamos,
el balance. Una economía de un país tiene muchas similitudes muy claras con cómo funciona una economía personal. Es digamos, hay una cuestión que es muy simple. No podés gastar más de lo que te ingresa. Ya está. No, no hay vuelta. Si estás gastando más de lo que te ingresa es porque te estás endeudando. Por lo cual estás prometiendo pagar a futuro. ¿Quién paga ese futuro? ¿Quién lo paga? O sea, ¿lo pagás vos de tu bolsillo? ¿Con tu trabajo? Ok, eso es una deuda privada. Tomás una deuda privada, te comprometes a pagar una tasa de interés con la expectativa de que tu proyecto, tu negocio va a crecer y te va a rendir más que la tasa que vos vas a deber. Si no, estás usando la plata de otras personas. ¿Me explico? Entonces, en lo que tiene que ver con la economía personal, si a vos te ingresan 100, no tenés forma de gastar 120, a menos que le estés mintiendo a alguien o le estés prometiendo a alguien algo a futuro. Si no, no funciona. ¿Se entiende esta parte? Bueno, un estado es más o menos lo mismo. Obviamente tiene otras herramientas, tiene otros métodos y demás, pero esencialmente es lo mismo. No se puede gastar más de lo que se ingresa. No hay forma. A menos que tengas ahorros de antes. Te ingresaron 100, guardaste 60. Perfecto, el mes que viene podés gastar un poco más. No hay problema, porque tenés los 60 anteriores. Pero si estás todo el tiempo gastando más de lo que te ingresa, le estás debiendo a alguien. Y ese alguien, generalmente, cuando hablamos del Estado, generalmente es el pueblo. Y eso lo pagan con impuestos, con inflación. Bueno, nada. Es importante, me parece que es importante entender de finanzas personales básicas para comprender cómo funciona un gobierno, no un gobierno, un estado, un país, una empresa. Y después ahí podemos empezar a tejer hilos y a entender las cosas con un poquito más de objetividad, me parece. El problema es que, el problema que surgió entre Musk y Trump es que, bueno, Trump terminó, de nuevo, Musk terminó con su labor en esa comisión, terminó, y al poco tiempo, a las semanas o, sí, semanas o días o meses, no sé bien exactamente, pero al poco tiempo, el Congreso, medio de manera oculta, publica el presupuesto. Y es un presupuesto que es nefasto. Y a Musk no le gustó nada. Aunque uno diría, bueno, pero ¿qué le importa a Musk si Musk es un privado, ya no tiene que ver con el gobierno? Pero bueno, desde su punto de vista, desde su óptica, dice, che, pero estamos haciendo otra cosa, queremos hacer las cosas más eficientemente y están diciendo esto. Entonces Trump es un mentiroso. Y ahí Trump empezó a decir, no, la verdad que me decepcioné con Elon por tal, tal, tal y tal cosa, y se empezaron a tirar con absolutamente de todo. Absolutamente de todo. Y acá aparecen dos opciones. Seguro que hay más, pero dos que se me ocurren. Una de ellas es, todo esto está armado. En este caso puntualmente no me da la sensación de que esté armado el show. No me da la sensación. Porque se tiraron con artillería pesada. Mucho. Lo que sí creo es que hay una lucha de egos. Hay una lucha de egos, obviamente, de que cada uno también tirará por sus intereses, pero lo que veo sobre todo es mentira. Alguien está mintiendo. Alguien está mintiendo. No es- desde mi punto de vista, desde mi óptica, lo que nosotros podemos hacer como ciudadanos es preguntarnos quién se beneficia con la mentira. Porque el que predica la verdad, el que dice la verdad, acá no nos pongamos en el lado de ninguno, ¿ok? Pero el que dice la verdad, muy probablemente aspire por una verdad que es para todos. O sea, la verdad siempre va a beneficiar al conjunto. La verdad siempre, de nuevo, por lo menos así lo pienso ahora, creo yo que la verdad siempre va a beneficiar al conjunto. Y la mentira no, la mentira va a beneficiar a unos pocos. Entonces, la clave para mí es, cuando vos estés dudando de lo que te están diciendo, pregúntate quién se beneficia si está mintiendo. Entonces, el ejercicio sería decir, supongamos que Trump dice la verdad.
Ok, si dice la verdad, entonces se beneficiarían un montón. Pero si Trump dice, está mintiendo, ¿quién se beneficia? Habría que ver quién se beneficia. Seguramente van a ser menos. Y ahí el punto es, ¿por qué una persona mentiría? Y acá viene la clave. Cuando uno empieza a ver los intereses que potencialmente pueda haber por debajo o por detrás de una persona que está haciendo está expresándose, está manifestándose de alguna forma, si uno ve, Trump me está diciendo esto, pero tiene todos estos intereses, si me está diciendo la verdad, ¿se beneficia a él con esa verdad? Supongamos que sí, ok. ¿Se beneficia alguien más con esto que sea verdad? Sí. Bueno, listo, nos beneficiamos todos, no hay problema. Ahora, si es una mentira y se beneficia solamente él, y me parece que está claro, ¿no? De dónde está la verdad y de dónde está la mentira. Entonces, este es el punto para mí. Es difícil, es muy difícil, porque nos falta, generalmente nos falta información, y lo más probable es que terminemos cayendo en una cuestión de opinión. Pero tengamos en cuenta que estamos en un periodo de la historia de la humanidad en el que es cada vez más difícil discernir qué es verdad y qué es mentira. Es cada vez más difícil. Y aunque te muestren la verdad objetivamente, te la comprueben, esto es así, si vos crees lo opuesto, ya está, te creaste tu realidad, que es diferente. Aunque te muestren que objetivamente es así, vas a pensar lo opuesto. Entonces, bueno, hay que ser escéptico, pero no hay que ser necio, tal vez. Y el punto acá es que me parece que este Marte en cuadratura a Urano es una cuadratura que se está perfeccionando, se va a perfeccionar de hecho ahora el 18 de junio, si no recuerdo mal, ya se está sintiendo. Las veces que hemos tenido en los últimos años, en los últimos 4 años diría, de algún aspecto tenso entre Marte y Urano, hemos tenido incendios, hemos tenido erupciones volcánicas, hemos tenido, si no recuerdo mal, tuvimos el intento de atentado al Congreso, no sé si al Congreso, pero sí, creo que sí, al Congreso en Estados Unidos hace ya varios años, eso que sucedió un día, eh, me parece que creo que estaba Biden ya como presidente. Ahora no recuerdo bien, porque no me acuerdo bien en qué año fue, pero no fue hace mucho tiempo. Y creo que ahora estamos empezando a ver los choques ideológicos. Bueno, sin ir más lejos, no sé si están al tanto también de lo que estuvo pasando en estos últimos días en Estados Unidos con el tema de los inmigrantes, sobre todo con los mexicanos. Trump salió a decir que que los mexicanos, hablando particularmente de los inmigrantes, son gente que va y quema cosas. Bueno, los mexicanos, supuestamente, fueron a darle la razón, empezaron a hacer unas movilizaciones, unas protestas muy fuertes, y empezaron a quemar efectivamente cosas por todos lados, por el sur de California, un territorio que hace cientos de años perteneció a lo que hoy sería México y que fue conquistado por Estados Unidos y lo transformó en uno de sus 50 estados. Eh, el tema inmigratorio está muy candente, no solamente en Estados Unidos, en el mundo está muy candente. Las olas las olas migratorias están muy candentes en todos lados. La teoría, desde mi punto de vista, conspiranoica, pero que tiene una parte tal vez de realidad, no sé si intencional, pero tal vez tiene una cuota de realidad con esta teoría del gran reemplazo en Europa, de que ciertas civilizaciones o ciertas, digo bien, etnias van a terminar ocupando Europa y reemplazando a los nativos, lo cual esto genera también un, un levantamiento o un encrudecimiento de movimientos de extrema derecha. Y acá es donde la cosa se empieza a tergiversar todo. Se empieza a generalizar como no sé, ven, qué sé yo, en Europa ven un latino y ese, yo no lo percibo.
Por ejemplo, yo en mi día a día no lo percibo, pero la sensación de que tengo por las cosas que leo es que tal vez dicen, en Europa ven a un latino como un potencial inmigrante, ni hablar con muchos, tal vez marroquíes. Eh, y habrá gente que sí, que hará daño y hay otra gente que no. Y hay mucha gente que vendrá por temas políticos, por conveniencia política, hay muchos otros que no. Y generalmente paga la minoría. Perdón, paga los platos rotos, los paga la mayoría, por una minoría que hace las cosas mal. Este es otro tema que voy a hablar algún momento, que lo vengo pensando hace tiempo, la falacia democrática y las minorías dominantes. Déjenme ahí en comentarios si quieren que les hable de eso, de la falacia democrática y las minorías dominantes. Eso también da tela para cortar. Me estoy poniendo un poco modo acuario, perdón. Perdón, no, no, nada. Modo acuario. Bien ahí, ascendente. Bueno, lo que veo acá con esta luna llena en Sagitario es que se está exacerbando todo a nivel sociológico, a nivel humano. Eh, no soy de los que cree que qué buena esta luna llena, porque qué lindo los aspectos que tiene. No sé, no lo veo igual. Tampoco son aspectos malos, ¿no? No son aspectos ni buenos ni malos, simplemente marcan tendencias. Y estas cuadraturas Marte-Urano, bueno, también marcarán algunas acciones disruptivas que tal vez sean necesarias y que tengamos que aprender de eso, de esas polarizaciones que puedan aparecer. Lo importante es que veamos, que observemos, que cuestionemos. Sagitario cuestiona. Sagitario bien integrado cuestiona porque busca la verdad. Sagitario mal integrado cree que es el dueño de la verdad. Cree que se las sabe todas. Y probablemente no sea así. Siempre hay que dejarle un lugar a la duda, me parece. Eh, en otro ámbito de cosas, pero no lo voy a mencionar mucho ahora porque ya se hizo súper largo el video este. Pero en otro ámbito de cosas, estamos cada vez más próximos. De hecho, ahora muy próximamente, ahora el 20 y pico de junio creo que es. Urano ya va a entrar en Géminis y va a formar el gran sextil este con Plutón en Acuario, con Saturno y Neptuno en Aries. Y yo vengo hablando de estas energías hace un tiempo. Em, Hablé de las utopías y distopías que esto nos puede proponer. Proponer, como dije antes, ¿no? No sé, no nos propone nada, simplemente es una interpretación posible que nosotros humanos podemos hacer sobre el devenir de la vida. Em, pero cuando veo este gran sextil, en realidad a mí me genera, bueno, iba a decir miedo, pero no es necesariamente miedo. Se vienen cambios, se vienen curvas y se van a mover muy rápido. Entonces lo más importante es que estemos lo más adaptables posible, porque pues, se van a venir muchos cambios, creo que muy disruptivos. Eh, Todo lo que tenga que ver con inteligencia artificial, si la inteligencia artificial va a dominarnos o no, si puede ser consciente o no. Bueno, en principio conciencia tal y como la conocemos no, pero podría llegar a tener una gran capacidad para influenciar masivamente en la gente según quien promueva o quien publique esas inteligencias artificiales, lo cual nos plantea también un debate ético de cómo se va a usar todo esto. ¿Cuál es el futuro? No es un futuro muy lejano, el que estoy planteando. Ya nomás, en breve, en muy poquito tiempo vamos a empezar a ver cosas que, que ya nos resultan tal vez menos impensables, pero todavía no terminamos de tomar dimensión de todo lo que puede estar sucediendo. Y esto lo vamos a ver mucho más claramente en 2027. A partir de 2027 ahí vamos a ver las primeras consecuencias de todo lo que venimos atravesando. Cuando yo hablo de consecuencias no hablo como algo necesariamente negativo, aclaro. Simplemente bueno, los efectos, vamos a ponerlo así, los efectos de lo que estamos empezando a ver ahora, de lo que se está empezando a mover. Vamos a ver, estamos viendo también cambios, yo lo estoy empezando a ver, cambios de mano del poder.
¿no? El poder está migrando hacia otro lado. Idealmente sería el pueblo, ¿no? Con Plutón en Acuario. Pero el ideal es enemigo de lo real y no sé si va a ser así. Van a tener que pasar muchas cosas para que eventualmente sea así. Y creo que estamos empezando a atravesar un mundo un poquito más convulso. Esto no es para necesariamente meter miedo, simplemente estar conscientes porque creo que es inevitable. Vamos a tener que cambiar. De una u otra forma, algo va a tener que cambiar. Y cuanto menos nos resistamos y más abiertos estemos a esos cambios, menos vamos a sufrir. Tengo mucho para hablar acá. Un punto que también lo dejo ahí como un potencial titular para el futuro, es que con esto del cambio de mano de poder, estuve pensando los otros días en el CEO, en el CEO de la empresa Nvidia, Jensen Huang, que es un taiwanés, o sea, nació en Taiwán, vivió muchos años en Estados Unidos y fue un tipo que fue creciendo de a poco con un perfil relativamente bajo. Fundó esta empresa Nvidia, que los gamers, como pude ser yo hace unos años, probablemente sepamos que es Nvidia, porque eran principalmente eran los fabricantes, uno de los fabricantes principales de tarjetas gráficas, de placas de video, como decíamos en su momento, también que nos permitían jugar con mayores gráficos y demás. Bueno, esto fue más o menos en 1991, 93, por ahí, que fundó la empresa y la empresa fue creciendo al punto tal de que hoy es una de las empresas con mayor capitalización del mercado del mundo. ¿Por qué? Por los avances que han tenido, obviamente, digamos, en ingeniería electrónica, en cuanto a lo que son los transistores, no son transistores, semiconductores, ahí está, los semiconductores y la inteligencia artificial. Cómo todo esto, toda esta ingeniería, todo este avance de ingeniería está acelerando mucho los procesos. Y Jensen Huang me parece un tipo de un perfil bajo y tal vez porque lo conozco poco, me parece bastante sensato. Y estuve viendo muy poquito su carta. No encontré por ningún lado el ascendente de él, pero su carta tiene mucha energía acuario. Entonces, podríamos estar ante un tipo que realmente quiera, desde su intención, quiera hacer algo que esté más afín a una nueva humanidad. Eh, y es interesante. Me parece que es muy interesante. Bueno, ¿qué más? No sé, nada más. La luna llena esta en Sagitario, eso, nos viene a replantear las verdades. ¿Qué entendemos por verdad? ¿Qué óptica elegimos para mirarla, la verdad? ¿Qué cosas realmente nos cuestionamos? ¿Cuáles asumimos que son verdades absolutas e inamovibles? ¿Y cuánto nos duele que eventualmente se nos caiga un ídolo? Se nos caiga alguna personalidad que pensábamos que era impoluta, que era completamente leal. Bueno, tal vez no. Y eso genera cristalización muchas veces. Porque nos aferramos a una persona en lugar de aferrarnos a las ideas de fondo. Dicho esto, espero que el contenido haya sido de vuestro agrado. Eh, y nada, nos veremos próximamente. Si les gustó el contenido, si les gustó el video, denle like, compártanlo. Sé que no tiene nada que ver con los videos que venía haciendo anteriormente, pero bueno, estoy probando diferentes cosas porque bueno, siento que no quiero compartir lo mismo que todo el mundo. No compartir la misma dinámica, la misma mirada tan estereotipada de todo, como se termina convirtiendo en algo demasiado homogéneo también. ¿Y qué más? Bueno, y por último, como les adelanté también al principio, mi intención es hacer talleres semanales miércoles y domingos. Miércoles por la noche de España, entre las 9 y las 10 de la noche, y domingos también entre las 9 y las 10 de la noche.
¿De qué se tratarían estos encuentros, estos talleres virtuales? Serían consultorios astrológicos. La idea es... esto va a estar orientado más que nada a las personas que sepan un poquito de astrología para, para conversar sobre las cartas individualmente de cada uno. Los talleres serían para no más de 10 personas en principio. Muy probablemente los dos o tres primeros encuentros sean gratis, porque quiero ver un par de cuestiones de técnicas, quiero ver también unas cuestiones de la misma dinámica. Así que nada, estén atentos porque próximamente voy a estar publicando cosas al respecto, tanto en mi página web como en Instagram, y muy probablemente pase por acá para dejar algún video o alguna publicación también en YouTube. Así que nada, eso ha sido todo, espero que estén muy bien y nos vemos en la próxima. Hasta luego.